por más tratados y acuerdos internacionales que firmemos, ¿no?, la pugna y la disputa en Jalisco es muy fuerte. María Marta Coliñón, doctora en Ciencias Sociales y maestra en Educación, ha realizado investigaciones acerca de temas de sexualidad en México. Hoy va a explicarnos sobre la historia de la relación de Jalisco con el derecho a la educación sexual. Cuando uno se pregunta por qué aquí hay tanta tensión, hay tanta pugna, hay tanto enfrentamiento, cuando se empiezan a discutir cuestiones muy vinculadas con la sexualidad, como podríamos denominar el aborto, como podríamos decir el matrimonio igualitario, es decir, estos temas que son álgidos en la región, porque nosotros, digamos, heredamos en términos de sociedad, heredamos un modelo que nos plantea en términos muy generales cómo es que nuestra sociedad desea que se viva la sexualidad por parte de cada uno de los integrantes. Jalisco realmente es un estado que, junto con otros en términos de región, sí tiene fuertes tintes históricos de un convencimiento del régimen, podríamos denominar más católico, conservador, de este ámbito de la vida humana, que es el ámbito de la sexualidad. Lo cual da pie a una serie de disputas sociales en torno a la aceptación de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en términos particularmente de cuestiones de la educación sexual, que es donde se concreta quizá las disputas más fuertes sobre esta cuestión del orden sociosexual, la implantación de los libros de texto y de la educación sexual en México, que fue, pues sí, en los años 30, 40, ¿no?, en donde se empieza a hablar en que la escuela, es decir, la institución escolar, es responsable de la educación sexual de su población. Y entonces estos grupos, mucho más vinculados a la Iglesia Católica, lo primero que dicen es, no, la educación sexual es derecho de los padres de familia. Que en aquel entonces, visto ahora, o sea, de hace unos años a la fecha, que se ha estudiado mucho esto de los libros de texto, bueno, en realidad estábamos hablando de información sexual. Era muy lejos de hablar de educación, o sea, ¿no? Y se decía, y estos son los métodos anticonceptivos, y estos son los órganos reproductores, y parecía que era la gran revolución. Y lo era en un sentido, en que de eso no se hablaba, fuera de casa. Otros eventos significativos en la disputa incluyen los avances de otros derechos. Tiene que ver la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, estas enunciaciones mundiales, compromisos, firmas de acuerdos, etc. Entonces, estamos en esa pugna. Es decir, sí, no, hasta dónde, cómo se tolera. Yo pensaría que el problema central está el lugar que ocupan los actores de manera diferenciada en la configuración de las políticas públicas. El problema es la imposición de las creencias que sostienen esa oposición al resto de la población. Eso es lo que me parece grave. Y lo que más grave me parece es que el Estado, en términos, digamos, de sus negociaciones, ¿no?, claudique en su tarea de, digamos, legislar para todos de la misma manera. Este video forma parte de un reportaje acerca de la educación sexual en Jalisco que se enfoca en las resistencias que se encargan de defender los derechos de las infancias y juventudes. Consúltalo en 380 G